Querido Jorge, muchísimas gracias. Para mí especialmente, es un honor, hermano, que escuches el programa. Y si usted es nuevo escuchando el programa, también bienvenido. Este es el mejor programa de negocios, finanzas y economía. Iba a decir que haya existido, pero no sé. Cuando empezaba la radio, no sé. Pero no tengo duda que es, por mucho, un gran programa. Y gracias por escucharlos. Y fíjense que lo que estamos viendo sí es la Primera Guerra Mundial comercial. Y esa guerra nos va a llevar a estar parados en otro lugar, de otra manera diferente. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, yo recuerdo a muchos de los que hoy están en el gobierno, muchos de los que están en el gobierno que hacían marchas oponiéndose al tratado. Y mucha gente que se preguntaba qué tanto y cómo iba a cambiar nuestra vida. Qué tanto y cómo iban a cambiar las cosas. Y mi querido Iván Arias, director de estudios económicos de Banamex. Querido Iván, han cambiado muchísimo. Hola, estimado David, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? La política comercial llevó un cambio significativo en la estructura de la economía mexicana, en su vocación. Y bueno, estamos viendo un cambio en todo el mundo, en las expectativas justo para este tema, ¿no? Para el comercio mundial. La reacción de los mercados, ¿qué dice? O sea, la reacción de todos los mercados, porque esta sin duda es la Primera Guerra Mundial del comercio y los mercados están agarrando bando, digamos, ¿no? Pues sí, mira, lo que yo creo que estamos más o menos claros es que se puede perfilar una reconfiguración del comercio mundial, incluso de las alianzas que ha habido entre distintas regiones, entre distintos países. Esto, bueno, en el caso de Estados Unidos no ha habido tarifas tan elevadas, las que impuso ayer Donald Trump desde 1937. Entonces, eso nos habla de que estamos en terrenos desconocidos, no sabemos las consecuencias y en ese sentido pues hay mucho nerviosismo. Cualquier noticia de algún país, de algún gobierno, incluso de algunas empresas en particular, generan reacciones muy significativas en los mercados financieros, ¿no? Que al menos en estos primeros 2 días han generado pues, muchas preocupaciones, perspectivas de que pudiera llevar esto a caídas del PIB en Estados Unidos, en el PIB mundial, y en ese sentido pues se han reflejado pues, en caídas no vistas en años en los índices accionarios en varias regiones. Mira, yo creo que hoy lo que marca la pauta es el mensaje de Jerome Powell, el presidente del Fed, diciendo que él ve recesión en Estados Unidos y que alcanzar las metas de baja de inflación se va a hacer más en el futuro. Sí, yo creo que, como tú dices, eso es muy significativo porque claramente es una voz muy relevante para lo que es Estados Unidos y que además, pues, justo por esa importancia que tiene en los mercados, en las decisiones de los distintos agentes en todo el mundo, pues es una voz que generalmente ha sido muy moderada, ¿no? Entonces, que él vislumbre y se pronuncie en el sentido de que ve riesgos al alza para la inflación y riesgos de que pueda observarse una recesión, pues también enciende aún más las alertas de que podamos dirigirnos a esa dirección en Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, vamos a entrar a asuntos puntuales, si te parece bien, Iván. Hay gente que está muy preocupada por el movimiento de tipo de cambio. Yo creo que es muy benéfico que desde 1995 el tipo de cambio es libre y funciona como el primer gran amortiguador de los golpes internos y externos, ¿no? No, totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, ayer vimos
antier una reacción muy positiva en términos de una gran apreciación, reflejando el que si nos comparamos con el resto del mundo, realmente no quedamos tan mal parados, ¿no? Hoy, al parecer, pues estuvo ya más sensible a la perspectiva de una posible recesión económica en Estados Unidos y pues regresó a niveles que habíamos visto hasta hace unos días, ¿no? Tampoco llegó a niveles más allá, pero efectivamente es un muy buen amortiguador. ¿En qué sentido? Por ejemplo, estas tarifas que ha impuesto Estados Unidos, el hecho de que el tipo de cambio está más depreciado por arriba de lo que estaba, por ejemplo, hace unos meses, hace unos años, amortigua en gran medida, mitiga, compensa ese efecto de los aranceles, porque los exportadores aquí en México, con un precio incluso mayor que pudiera, perdón, un precio menor que pudiera verse porque asumieran ellos el coste de los aranceles, les podría estar rindiendo los mismos pesos o más o menos los mismos pesos sin generar una pérdida significativa. Entonces, efectivamente, el tener un tipo de cambio flexible, como es desde 1995, es un factor importante para amortiguar esos choques externos. Ahora, ¿qué esperar la próxima semana? Todo el mundo trata de anticipar, todo el mundo trata de ver. Yo creo que va a seguir la volatilidad porque sí hay un cambio en el paradigma mundial. Sí, totalmente, ¿no? Y pues efectivamente, pues estamos evaluando pues en todos, ¿no? Los gobiernos, empresa por empresa está evaluando qué va a implicar esto para cada uno de ellos en términos de qué puede exportar, cómo lo puede exportar, qué va a pasar con su suministro de insumos, y si esto pues, lo multiplicamos por todas las empresas, por todos los países, la verdad es que estamos en un terreno bastante desconocido, donde no sabemos realmente hacia dónde vamos. Entonces, efectivamente, eso generaría todavía un escenario de preocupación en los próximos días, que puede estar poco a poco también compensado por estos indicios de apertura a negociación de parte de Donald Trump y de gestiones que puedan hacer algunos países, como fue, por ejemplo, hoy el caso de Vietnam, ¿no? Esto, por ejemplo, ayudó a las empresas establecidas allá que exportan a Estados Unidos en cierta recuperación en los precios de estaciones. El tema de un enfrentamiento más franco de parte de China hacia Estados Unidos generó ahí sí bastante más preocupación. Entonces, todavía estamos ahí atentos a qué respuestas pueda tener cada país, insisto, cada industria, y esto en un ambiente de muy alto nerviosismo, pues va a generar volatilidad en los mercados financieros, ¿no? En los índices accionarios, en las hojas de interés, en los tipos de cambio. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que es lo que podremos esperar todavía por unos días. En cuanto a, por ejemplo, las decisiones de política monetaria, las decisiones del día a día sobre las estimaciones de crecimiento, ¿tú cómo las ves, Iván? Yo diría que en general, en términos de política monetaria, pues los riesgos con toda esta volatilidad, con esta perspectiva posiblemente de afectaciones al crecimiento económico, que se perfilarían para una inflación que se mantenga muy baja, por debajo del promedio histórico, si bien no llegando todavía a los niveles que quisiera Banco de México. Y en ese sentido yo creo que pues, todavía se reporta aún más esta perspectiva de reportes de parte de Banco de México. En términos de crecimiento económico, yo reconocería que estamos todavía, en nuestro caso, evaluando porque hay factores todavía en un sentido y en otro, ¿no? Mira, por ejemplo, en sentido negativo, estamos evaluando este tema de un menor crecimiento en Estados Unidos, que nos pegaría por el lado de exportaciones. También estamos evaluando el tema de que pues, el primer trimestre en México, prácticamente ya con datos esperados, parece que nos encaminamos a una caída del PIB que seguiría la caída del cuarto trimestre, un trimestre pues, bastante débil. Eso genera un efecto de base de la cual partimos para el resto del año. Luego tenemos en contrapartida dos efectos que pueden ser positivos. Por un lado, tenemos un poquito más de certidumbre, yo creo que bajamos un escaloncito
al menos a nivel de país, en términos de que no tendremos un trato peor que el resto del mundo, ¿no? Al no haber estado en esta lista negra, y eso yo diría tener un poquito más de certidumbre o reduce un poquito la incertidumbre específicamente para México, y eso apoya un poquito el tema de la inversión privada. Y otro factor que también hay que evaluar es justamente al quedar mejor parados relativo al resto del mundo en términos de aranceles, esto puede llevarnos a que terminemos con un mayor cacho del pastel que son las importaciones en Estados Unidos, aunque este pastel posiblemente con una recesión en Estados Unidos es un poco más pequeño. Entonces hay que evaluar cuánto podemos ganar de este pastel y de qué tamaño terminará siendo este pastel para ver finalmente dónde quedamos parados en términos de crecimiento económico. Nosotros por lo pronto estimamos un crecimiento nulo de 0.0% para el PIB de México este año. Querido Iván, siempre me gusta mucho hablar contigo, de veras, eres una luz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, David, por esta oportunidad de poder compartir contigo y el auditorio nuestra perspectiva. Muy buenas noches a todos. Que te vaya muy bien. Gracias, igualmente.